triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 constituyó uno de los acontecimientos históricos más relevantes del siglo XX en el continente americano y fue alcanzado por el ejército rebelde bajo la dirección del comandante en jefe Fidel Castro Ruz tras cruenta guerra contra el ejército de la tiranía que lo superaba en fuerzas, armamentos y logística suministrada por el gobierno de los Estados Unidos. Este apoyo político y militar hizo más larga y difícil aquella guerra emancipadora. Nuevos proyectos para impedir el triunfo del ejército rebelde comenzaron a fraguarse antes de 1959 por la administración del presidente norteamericano Dwight Eisenhower. Una vez conquistado el poder político, la Revolución Cubana tuvo que preservar su independencia, soberanía y las conquistas alcanzadas desde el propio año 1959. Al verse imposibilitados de impedir la victoria revolucionaria, la posible eliminación del comandante en jefe se convertiría en aquellos primeros años en una verdadera obsesión para los servicios especiales de inteligencia de los Estados Unidos. Más tarde, en 1975, las autoridades norteamericanas se vieron obligadas a reconocer ante la opinión pública algunos de estos planes macabros que nunca han cesado. En noviembre del año 2000, la Fundación Nacional Cubano-Americana envió un comando terrorista a Panamá para hacer estallar un explosivo de alto poder en momentos que el presidente Fidel Castro se reuniera con cientos de estudiantes universitarios. Pero los asesinos fueron apresados en ese país gracias a la oportuna denuncia del propio mandatario de Cuba. La identidad de los terroristas detenidos en Panamá, encabezados por Luis Posada Carriles, son ampliamente conocidas por las autoridades norteamericanas por sus nexos históricos con la mafia de Miami y sus antecedentes criminales. Nuestro pueblo fue testigo del asesinato de hombres, mujeres y niños en actos terroristas contra centrales azucareros, fábricas, tiendas de vestir, viviendas y escuelas a lo largo del país. El 4 de marzo de 1960 estalló el vapor La Cubre en el puerto de La Habana como resultado de un criminal acto terrorista ejecutado por agentes al servicio de la CIA, que quitó la vida a más de 100 personas inocentes y cuyas circunstancias permanecen sospechosamente ocultas. Años después, otras manos criminales harían explotar en pleno vuelo un avión comercial cubano en Barbados con 73 pasajeros civiles a bordo. En 1997, nuevos artefactos explosivos se harían sentir, esta vez en grandes hoteles de la capital, como resultado de criminales actos terroristas financiados por la Fundación Nacional Cubano-Americana. El gobierno de los Estados Unidos fue el principal promotor y responsable de muchos delitos cometidos por bandas paramilitares de criminales entrenados y armados por sus servicios de inteligencia, que operaron en zonas montañosas a lo largo del país desde 1959. Estados Unidos admitió su plena responsabilidad en la organización y desembarco de la Brigada Mercenaria en Playa Girón.
pero arremetió con mayor fuerza y brutalidad contra Cuba después de aquella derrota. En la década de los años 70, organizaciones terroristas asentadas en Miami y Nueva Jersey o actuando desde terceros países fueron responsables de asesinatos de diplomáticos y representantes cubanos en el exterior. Embarcaciones pesqueras cubanas y buques que transportaban mercancías a nuestros puertos fueron ametralladas o hundidas en aguas internacionales por lanchas piratas artilladas operadas desde bases situadas en la Florida. Cientos de grupos paramilitares armados provenientes de territorio norteamericano se han infiltrado por diferentes puntos de nuestras costas para introducir armas y explosivos con fines terroristas, asesinando personas o poniendo en peligro la vida de inocentes, sembrando el caos y la desestabilización interna. La terrorista ley de ajuste cubano, expresión de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, se ha utilizado hasta nuestros días como un arma de agresión política contra nuestro pueblo al servicio de las maniobras propagandísticas de la mafia anticubana de Miami. Desde 1959, personas inocentes serían asesinadas durante el secuestro y piratería de naves y aeronaves cubanas por parte de criminales y antisociales que han sido recibidos como héroes en la Florida y que nunca fueron juzgados o devueltos a Cuba. En los últimos 20 años, no han cesado los actos de espionaje y subversión, amparados por la sección de intereses norteamericanos en La Habana. Radioemisoras piratas como Radio Swan, hasta las mal nombradas Radio y Televisión Martí, entre otras muchas, han desarrollado por más de 40 años campañas de propaganda instigadoras de actos terroristas cargadas de odio y mentiras contra Cuba, violando leyes y regulaciones internacionales que prohíben esos actos. En este contexto histórico, se enmarcó la repugnante Operación Peter Pan, que cobró vida a finales de los años 90 en la brutalidad del secuestro del niño Elian González, alentado por los grupos terroristas anticubanos en la Florida. El terrorismo contra nuestro pequeño país lograría una expresión más brutal a través de la guerra biológica mediante la introducción de plagas y enfermedades con graves afectaciones para la vida y economía del país. Los sucesos aquí descritos
son una expresión de una política irracional contra la Revolución cubana por más de 4 décadas. Para enfrentarla, muchos cubanos dignos han ofrendado sus vidas o desafiado la muerte. La crueldad de esa guerra sucia ha ocasionado miles de víctimas y cuantiosas pérdidas materiales al país, así como un incalculable daño psíquico y moral a la familia cubana y a muchos de sus hijos. Sirva este material como homenaje a los que han dedicado su vida a la lucha contra el terrorismo.